¿Alguna vez te has sentido perdido en el mundo? ¿Sin saber de dónde vienes o hacia dónde viajas? Si es así, seguramente has sentido el mareo de la posmodernidad. Una época confusa en que los valores y tradiciones del pasado se desintegran. Y se reconstruyen para llevarnos hacia un mundo desconocido. Yo soy Juan Pablo Elorriaga. Yo soy Javier Leuchter. En este podcast hablaremos de las preguntas que te haces todos los días. Acerca del mundo, la historia, las relaciones y sobre ti mismo. Esto es Náufragos. Una guía para el navegante posmoderno. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Javi, Juan, feliz año. feliz año. Oye, estoy muy emocionado, pero muy emocionado porque estamos arrancando esta tercera temporada y la verdad es que estoy como niño con juguete nuevo porque creo que le queremos dar un cambio a esta temporada nueva de Náufragos y meter más debate. Y la verdad es que no sé tú qué esperas de esta nueva temporada. Pues sí, yo siento que siempre hay que evolucionar y al final de cuentas la idea de tener temporadas pues es para marcar una especie de cambio que viene con el descanso merecido, porque pues hay un esfuerzo, ¿no? En el pues dar forma, organizar, invitar, toda esta parte, y de repente cuando descansas como que asientas mucho de las cosas que pasan y bueno, hay que buscar siempre ir un poquito más allá, y creo que pues el propósito de esta tercera temporada es facilitar este espacio un poco, hacerlo más de debate y de discusión, donde podamos poner las ideas sin... De posiciones. Exacto, de tomar una postura sin miedo a herir sus susceptibilidades, y más bien como esperando que como decía Nietzsche, que entre el choque de dos metales que son las espadas se genera la chispa del conocimiento, ¿no? Ándale. Entonces, pues agarrarnos a espadazos es Oye, y para intención. bautizar esta tercera temporada tenemos un gran invitado, porque aparte es un gran amigo. Yo tengo conociéndolo desde que tengo uso de razón, casi desde que tengo 3 años que llegué al colegio. Lo conozco. Y lo más simpático de todo es que llegó en un kayak de plástico y atrás de él trae un catamarán, chinampa, una no sé chinampa, qué es. ¿cómo le llama? Catamarán autosustentable. Y pues bueno, la persona que tenemos hoy es Raúl Gallardo Flores, nacido en 1982. Es poeta autodidacta, un guionista con demasiada imaginación y cineasta introvertido. En el 2008 ganó el mejor guión corto de ciencia ficción, fantasía en el Action Film on Festival en Pasadena, California. Su poema Island Air apareció en el volumen 120 de la revista Queen's Quarterly en 2013. Sus cuentos y poemas aparecieron publicados en la antología Feria de la Realidad, 19 miradas de ediciones La Rana. En el 2020 publicó su libro de aforismos, Las reglas absurdas de la vida, que aquí lo tengo en la balsa. Y su poema Tequila Mockingbird se puede escuchar y leer en la revista en línea Strange Horizons. Su página web es tortillaent.com. Su letra fea lo compensa. Con ortografía bonita, es lacónico hasta sus pensamientos. Y algo que no saben de Raúl Gallardo es que además fue Aladino en una obra de teatro en el colegio. Bienvenido a la balsa, mi queridísimo Raúl. Me dio mucha risa cuando llegaste en un kayak de plástico, güey. Nada más tú. Es que el kayak es
Es el mejor medio de transporte porque tú terminas de usarlo, lo desinflas y te lo llevas. Y si no, lo tendrías que guardar y así es. A mí me encanta. Yo tengo con ese kayak unos 8 o 9 años y lo disfruto mucho. Algo deberíamos de aprenderle, ¿no? Que nuestra balsa aquí toda robusta y oxidada. Sí, para mí también es un enorme gusto tener aquí a Raúl, que bueno, si bien no lo conozco hace tanto como Javier, pues lo conozco hace un montón de tiempo. Es hermano de quien fue uno de mis más grandes amigos, Adrián Gallardo Flores, que en paz descanse, junto a mi hermano también, Diego. Que bueno, al final de cuentas creo que en algo nos hemos de conectar por ahí. Y bueno, claro que fue un gran amigo. Yo a Raúl lo conozco desde que era un adolescente empedernido, no sé. Íbamos a su casa y siempre lo recuerdo como alguien pues, muy lector, introvertido, sí, o sea, como alguien muy metido en sus pensamientos, y a quien fui descubriendo con el paso del tiempo cuando Adrián Pachi empezó a interesarse por el tema del cine, que curiosamente nos despertó al mismo tiempo a él y a mí. Pasábamos muchas horas viendo películas y Raúl nos recomendaba qué ver, ¿no? ¿Y qué te recomendaba Raúl, Juan? Pues una de sus favoritas era La ciencia del sueño, si no me equivoco. Creo que vimos Broken Flowers, puede ser. La de Pi, no me acuerdo si... No, yo más bien se la recomendé a Pachi, pero creo que Raúl ya se la había recomendado. Entonces ahí fue sí, como un punto de encuentro. Y no me acuerdo qué más. Coffee and Cigarettes. Buenísimo. Un clásico. Sí. Entonces, bueno, pues desde ahí empezamos a conectar pues y aquí estamos, ¿no? Sí. El hermano mayor que les daba cerveza cuando todavía no debían de tomar y así. Así es. Las primeras experiencias, ¿no? Sí. Etílicas ahí. Bueno, pues acá estamos. Oye, y pues el tema que nos toca hoy debatir y hablar con Raúl, que además de todo lo que acabo de leer, o más bien de decirles, él es un estoico, o trata de serlo, porque yo creo que es una filosofía que se va construyendo con el tiempo, pero sí te puedes bautizar como estoico, ¿no, Raúl? Sí, yo creo que sí, pues por lo menos intentándolo. Creo que ni los mismos maestros, ni Epicteto o Séneca se llamaban, ellos se consideraban como aprendices hasta su último día. Y pues yo empecé más o menos hace 10 años el estoicismo. Sí, platicamos ese tema. ¿Quieren verlo ahí más o menos cómo yo llegué al estoicismo? Por justamente en un taller de escritura, un buen amigo, Fernando, me recomendó el manual de Epicteto. Y cuando lo leí por primera vez y entiendes la máxima de ellos, que es: lo único de lo que tú puedes controlar son tus pensamientos. Sobre todo lo demás no tienes un control. Y aprendes a aceptarlo. Es algo que para mí transformó mi vida. De tener enojos, de estar siempre en discusiones, se fueron acabando. No te digo que en el primer año, pero sí paso a paso han sido cada vez aprendizajes más fuertes. Hasta yo creo que el de la pandemia el año pasado fue así como el examen final de los estoicos, de los que seguimos todavía creyendo en esto. Entrando en el 2021 es porque hicimos bien la tarea. Totalmente. Y de este amor al estoicismo que salió en alguna conversación que tuvimos tú y yo, me salió a mí una discusión que tuve con Juan la semana pasada, en la que yo le decía que me encantaba una imagen que recibí de un otro amigo, buen amigo mío, que es Oso Traba, y que me la estaban dando y me decía, he estado reflexionando mucho en que la felicidad es el punto entre lo que necesitas y lo suficiente, ¿no? Ahorita no recuerdo bien cómo está, ahora se los leo, pero ahí salió el tema y empezamos a discutir Juan y yo, y dijimos: a ver, Juan, ¿la felicidad es una decisión o es un sentimiento? Y entonces
el día de hoy yo quiero platicar con ustedes tres sobre la felicidad. Y me gustaría poner sobre la mesa esa pregunta. ¿La felicidad es una decisión? O bien, como dijo Juan en su momento cuando lo platicamos, una habilidad o puntos suspensivos. ¿O qué es la felicidad? Y pues me gustaría pues contextualizarlo, platicarlo y saber su postura de qué es la felicidad en este debate. Y al final la balsa busca llegar a un punto de encuentro que va después de la posmodernidad, hacia donde queremos llegar y hacia dónde va la felicidad, ¿no?, del mundo. Yo creo que es un tema que además está en el corazón de la posmodernidad, ¿no? El tema de la felicidad es como algo que pues es, digamos, en otras épocas se buscaban otras cosas, ¿no? A lo mejor los conquistadores tenían, o sea, en su lista de prioridades la felicidad creo que no estaba. O sea, era primero el honor, era la gloria, eran como estos otros valores como mucho más que tenían que ver con, pues no sé, con la humanidad quizás, con la trascendencia, con estas otras cosas. Y siento que actualmente la felicidad es como el valor máximo al que puede aspirar un individuo, porque al final creo que la posmodernidad lo que ha hecho es individualizar las sociedades. Entonces ya estos grandes valores que eran el honor, la trascendencia, estas cuestiones ya quedan en tiempos pasados, mesiánicos, de imperios y estas cosas. Hoy en día la vida parece ser algo mucho más ordinario y que no tiene que ver con actos heroicos. Entonces, pues el acto heroico es lograr ser feliz en un mundo completamente confuso, ¿no? Creo yo, de entrada me parece que es importante plantear cómo ustedes ven ese tema. Yo lo veo de esa forma y me gustaría pues arrancar por ahí porque creo que de entrada lo primero que tendríamos que cuestionar no es si la felicidad es realmente el valor máximo como hoy se predica, ¿no? Yo, bueno, siempre me lo he cuestionado porque viendo los ejemplos de la literatura, cuando lees, yo comentaba Ana Karenina o lees al Fausto de Goethe, que unos teniendo toda la vida y todo lo posible para ser felices, sin ninguna restricción al respecto, no lo consiguen. Y a mí fue cuando ahí me abrió hacia explorar, decir, bueno, entonces si no es la felicidad, ¿qué sigue? Y para mí, y justo es lo que dicen los estoicos, que es conformarse con poco y mejor buscar entonces la paz o la paz interior. Uh-huh. Porque la felicidad para mí puede ser algo muy ambiguo. Hay personas que la felicidad es ver a su equipo de fútbol ganar cada fin de semana o perder o ser aquí o tener la octava estrella, como es el caso de la ciudad. O puede ser algo a lo mejor como cuando terminas de escribir un guión o algo así y es algo con lo que a lo mejor no vas a poderlo retener tanto como la paz interior, que es a lo que yo aspiro y busco día a día. Uh-huh. No sé. Y yo creo que a mí me gustaría entender como este tema que dice Juan de por qué la felicidad hoy en día es algo es algo que para mucha gente es importante y para mí lo es. O sea, para mí sí es algo que buscas en el día a día, pero va en el punto que tú acabas de decir, Raúl. O sea, en el tema de conformarte con poco, o sea, de estar satisfecho. Y la frase que yo veo y que fue la que me hizo a mí como despertarme en este tema fue esta, que la felicidad es la diferencia entre lo que tienes y tu definición de suficiente. Y creo que muchas veces no nos paramos a reflexionar en ese tema, ¿no? O sea, no nos paramos a reflexionar en un mundo, como bien lo dice Juan, necesitado y hambriento de tener más y de querer más. Anteriormente, pues sí, el honor, pero también hoy en día yo creo que la sociedad es muchísimo más, se podría decir que estable, un poquito más consciente, no lo sé, porque anteriormente pues no había conocimientos, o sea, los conocimientos que habían eran los conocimientos que tenían que ver con la naturaleza, pero no había la posibilidad de lecturas en el medievo. O sea,
no había la posibilidad de conexión con otros mundos, a menos de que fueras un mercader y estudiaras en los puertos. Y la gente que se salía de sus puertos, o sea, cuando lees las novelas, por ejemplo, muy modernas de Ken Follett, pues te das cuenta que, muy estudiadas y todo, pero te das cuenta que en estos espíritus aventureros siempre existieron y este espíritu aventurero era por querer buscar algo que lo llevara a un propósito. Y para mí esa es parte de la felicidad, o sea, el encontrar el sentido de tu vida. Y hay dos lecturas que a mí me han cambiado mucho. Uno es Meditaciones de Marco Aurelio, igual que de la misma forma que Raúl, los estoicos me han ayudado bastante. Y el otro es El sentido de la vida, de Viktor Frankl. O sea, ¿cómo es posible que o sea, los seres humanos teniendo la capacidad de crear campos de concentración, también tengan la capacidad de entrar con la cabeza erguida, como lo dice Viktor Frankl, a una cámara de gas? Y eso es felicidad. O sea, al final de cuentas, te vas a morir, pero vas a morirte ¿cómo? O sea, ¿cuál es la forma en la que te vas a morir? Es que ahí es donde creo que entra el debate. O sea, es que sí, es una palabra como demasiado ambigua, especialmente cuando eso es lo que persigue toda una sociedad, y no hablemos ya territorial, sino, o sea, temporal, ¿no? Que es actualmente, o sea, no es posible que todos estemos buscando la felicidad y no tengamos ni siquiera una idea clara de lo que es. Yo aquí me llevo varias cosas. O sea, para mí entrar a una cámara de gas con la frente en alto, yo no lo considero felicidad, eso yo lo considero dignidad. Pero felicidad, o sea, no, difícilmente, ¿no? Al igual que pues esta definición que me planteas ¿cómo es? Tu definición de suficiente y ¿cómo? Tu definición, o sea, es... Entre lo que tienes y suficiente. Entre lo que tienes y suficiente. O sea, para mí eso habla de posesión, y ya sea material o de cualquier tipo, tampoco podría ser felicidad eso, porque es al final de cuentas un status quo al cual llegas y al cual aspiras, y mientras no lo tienes, no puedes ser feliz. Y cuando lo tienes, probablemente cambie también. Entonces, no sé, o sea, eso es como pues una meta, quizás. O sea, habría que empezar, yo creo, por cada quien ahorita exponer qué es lo que creen que es felicidad y si acaso pues podemos entendernos, ¿no? Desde ese lugar. ¿Cómo ves, Raúl? Es que sí es algo que hasta que inclusive tus papás te inculcan desde que eres muy niño, de tú sé feliz, hijo, así lo que hagas pero que te haga feliz. Y pues sí, papá, pero ¿qué me va a hacer feliz? Y si ahorita lo que me hace feliz pues es irme con mis amigos a jugar fútbol y yo creo que entonces sí, o jugar videojuegos, ¿no? Jugar videojuegos. Puedes quedarte ahí en el sillón todo el día sin hacer nada de tu vida y estás feliz, ¿no? Claro, o sea, yo creo que hasta a partir de que eres un adulto puedes empezar tu búsqueda de la felicidad, o bueno, de darle una definición. Uh-huh. Porque antes la mayoría de decisiones están tomadas por ti, pues porque prácticamente tienes que ir a la escuela, tienes que cumplir con responsabilidades de la casa, y no es hasta que más o menos tienes la oportunidad de decir, bueno, voy a estudiar esto, me quiero enfocar de esto, que más o menos como que empiezas a llegar a eso. Pero yo, más bien en buscar una felicidad, a mí lo que me gusta mucho es unos pensamientos que dice Charlie Munger, que es la receta para una vida miserable. Uh-huh. Que entonces, él lo que te dice es, si tú quieres evitar ser miserable o llevar una vida infeliz, él te habla de no enfocarte en el placer hacia los químicos, vive con envidia y vive con remordimiento. Okay. Te dice, si tú quieres ser infeliz, haz estas tres cosas y te garantizo que no vas a... Oye, pero así es como vive muchísima gente. O sea, eso es justamente como está pasando, ¿no? Está interesantísimo. Sí. Entonces, ya desde ahí tú dices, bueno, ok, entonces mientras no haga esto, creo que él tiene razón, creo que sí se puede llegar a buscar un poco más de la felicidad o de estar en paz conmigo, o sea, no tener tantos conflictos con la humanidad si vives con envidia o con resentimiento. Yo creo que plantea algo, bueno, justo esta dicotomía que plantea Raúl me parece súper importante de explorar,
que esto que llamas paz interior, yo normalmente le llamo, pues, alegría, ¿no? O sea, en el budismo le dirían el joy, ¿no? O el joy, ¿no? O sea, como o el gusto de la vida, ¿no? Así como le llaman también los franceses, que es pues como... Júbilo. El júbilo, exactamente, que es esta capa que te sostiene a pesar de todo, ¿no? De todo lo que pueda suceder. Y es algo que se siente como interior o que se busca en el agradecimiento, en el saber valorar tus relaciones, saber saborear el momento, todas estas cosas. Y luego está la felicidad, que es algo como un poco más exaltado, un poco más hacia afuera. O sea, hay como esta distinción en la que no queda claro si estamos hablando de lo mismo o no, pero creo que se confunden muy a menudo, ¿no? No sé, Javi, ¿tú qué ibas a decir? Pues yo, fíjate que estuve preparándome porque sabía que la persona que invitábamos a hablar de la felicidad es una persona a la que le gusta pues estudiar de lo que vamos a hablar y pues como somos los tres, ¿no? O sea, entonces estuve leyendo y escuchando y viendo las tres cosas, y en uno de los que recuerdo fue un filósofo español que da clases ahora en la Complutense, y que él decía que para él la felicidad estaba representada en una película de uno de tus grandes, este español, Buñuel. Uh-huh. Y decía que estaba representada porque para él la felicidad era, imagínate un carruaje. Uh-huh. Ese carruaje está tirado por 2 caballos. Uh-huh. Y en ese carruaje hay un perro amarrado con una cuerda. Ah, sí, viridiana. Ajá. Y esa cuerda es, el perro representa al hombre, el carruaje representa al mundo, hablando en temas de arquetipos, y la cuerda, la longitud de la cuerda representa la felicidad. Okay. Y para mí esa parte creo que me dejó pensando y me dejó reflexionando en lo que ¿qué es la felicidad para mí? Para mí la felicidad tiene que ver con las decisiones de tu sentir. Tú dices que para ti el júbilo, la alegría, para mí esos son sentimientos, y son sentimientos pasajeros. O sea, el sentimiento, el tema, el estar feliz, que es como, podría ser como un estado, uh-huh. Es un estado que ya lo dijo Raúl, es un estado de paz mental, es un estado en el que no me debo nada ni le debo nada a nadie. O sea, no todo lo que tengo lo puedo controlar, o sea, puedo controlar mis pensamientos, y es algo como, ahorita me acaban de mandar un meme en la mañana, simpatiquísimo, que decía, voy a posponer todos mis pendientes, y el cerebro contesta, no. Y entonces el cerebro contesta sí, y entonces vuelve a poner atrás, pero me voy a preocupar porque pospuse todos mis pendientes. Muy bien, entonces es lo que acaba de decir Raúl, o sea, ¿quieres ser infeliz? Pues no te responsabilices de tus decisiones, y punto, ¿no? Entonces yo siento que la felicidad para mí es un estado que se genera a través de una práctica, y creo que estoy de acuerdo contigo en que es una habilidad, porque se va entrenando. O sea, de pequeño eres feliz con lo pequeño que tenías y con lo poquito que tenías, porque no conocías más. Uh-huh. Conforme vas llenando tus sentimientos y tus necesidades y tus carencias, y te vas dando cuenta que, es que para ser feliz tu papá te dijo que tenías que tener el coche último modelo, hasta que lo logras. O tenías que tener $50,000, como ahora en la nueva serie de Minimalist en Netflix, que se la recomiendo, y que habla de eso, habla de lo impresionante que es lo que está pasando en el mundo, que es los papás y la gente dice, es que necesitas tener un sueldo de $50,000 al año, y entonces te estás generando una necesidad, pero lo que te genera felicidad, al final de cuentas, son las pequeñas cosas que, para dejar de dar choros, porque me estoy mareando con yo mismo y estoy navegando demasiado, es cuando una frase de José Casas, que ya estuvo aquí, que me fascina, es cuando tus valores y tus acciones están alineadas a lo que verdaderamente quieres. Para mí eso sería felicidad. Ok, que es propósito de vida al final. Claro, día, por eso te ¿no? dije sentido de la vida. Sí.
Pero ¿a poco puedes estar feliz todo el tiempo? No, claro que no. Por supuesto que no. Pero entonces también la felicidad es algo pasajero. O sea, es algo que dices, bueno, lo tengo en este momento y luego ya voy a caer. O cómo. Es que justo ahí es donde yo pienso que la felicidad se trata más bien de una habilidad y que no es, o sea, lo que importa realmente es el júbilo. ¿Sí? El júbilo es esa capa que le permite al condenado a muerte llegar con la frente en alto. ¿Por qué? Porque de alguna forma tiene la confianza, la seguridad, la convicción de que hizo lo que tenía que hacer porque está alineado a su propósito. O sea, decía Camus, ¿no? Aquello por lo que vale la pena vivir también es una excelente razón para morir, ¿no? Claro. Entonces, si tienes tu causa bien encausada y trabajas en pos de ella, el júbilo es como una consecuencia. O sea, tú, aunque te estén pasando cosas terribles, puedes descansar ahí adentro. Ahora, la felicidad tiene que ver con la capacidad pues de reírte, ¿no? Y la capacidad de sobreponerte a esas dificultades, ¿no? Eso es en la vida es bella, porque es una cosa muy diferente morir con la frente en alto de forma digna que realmente tener la capacidad de reírte en un campo de concentración, ¿no? Que claro, es un extremo, es una cosa muy dura, obviamente, pero creo que hay gente que puede hacerlo. Ahora, y ahí es donde creo que entra el tema de la habilidad. O sea, ahí Roberto Bellini, que hace una interpretación extraordinaria en esa novela. O sea, estamos viendo que él trata de hacer feliz a su hijo, pero es muy probable que él no estuviera feliz. O sea, el papá preocupado por todas estas cuestiones, pero lo único que estaba buscando era generarle un propósito a su hijo de que era verle el lado positivo a la vida y no busca, o sea, no te enfrentes a este mundo tan crudo a una edad tan corta. Y eso pues es sumamente estoico, eso es sumamente o sea, es increíble, sí. Pero justamente respondiendo yo, ahora sí que en mi derecho de réplica al tema sí. de que si la felicidad es algo pasajero, por supuesto. Y si alguien estuviera feliz todo el tiempo, pues estaría en un ambiente psicótico totalmente. O sea, probablemente estaría disasociado y probablemente sea el guasón, ¿no? Porque claro, eso sería todo el tiempo completamente feliz. Pero creo que, como bien lo decía este filósofo español, que decía que es como una cuerda, sí, es un sub y baja, y es un sub y baja en el que puede ser que en el momento más bajo recuerdes qué es lo que verdaderamente te hace feliz. Y es este transductor que te hace decir, ok, estoy en mi momento más bajo, pero voy hacia allá. Y entonces estás en este momento que de repente vuelve a entrar el júbilo a tu vida. Y me gusta, tomo tu palabra, me encanta lo que estás diciendo. Y ya. Es que si tú yo me hacía la pregunta de, bueno, a ver, ¿qué personas tú podrías considerar que son felices? Así dije, y tratas de indagar y dices, a ver, vamos a pensar en celebridades, en deportistas, en emprendedores, y no te podría con la certeza decir si esa persona es feliz o no, porque no conozco todo su contexto. Es más, yo ni siquiera puedo decirte si mi pareja, si mis hermanos, si mis padres son felices, porque muy a duras penas puedo decirte si yo soy feliz o no. Entonces, es algo que a mí me llama la atención decir, bueno, no podemos decir ni siquiera que otras personas en la humanidad son felices o no sé. Sí, creo que sí es algo muy, muy complicado, pero a ver, yo quisiera proponer que revisemos a un filósofo pues griego de la Grecia antigua y pasando por Fernando Savater, que menciona algo muy interesante, que es una idea muy simple, muy, muy, muy sencilla. Dice, cuando las necesidades no son satisfechas, se convierten en frustración. Cuando las necesidades son satisfechas, se convierten en placer. Entonces aquí la clave de la felicidad me parece que tiene que ver mucho con el placer. Que el júbilo o el joy o la paz interior nada tiene que ver ahí. ¿Sí? La paz interior tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con la alineación hacia el propósito, con el saber que estás haciendo lo correcto, tener paz, básicamente, como quieras. Pero la felicidad yo creería que tiene que ver con otra cosa, que tiene
va alineada al placer. O sea, cuando alguien dice yo estoy feliz es porque está experimentando placer. Las veces que nos hemos sentido felices es porque de alguna forma hemos satisfecho una necesidad. Sabes que gané finalmente el contrato que estaba buscando. Por fin tengo novia. Por fin sucedió tal cosa. Y eso tiene que ver con la satisfacción de una necesidad, que es lo que Sabater dice que es placer. ¿Okay? Ahora, el placer es amplio también, porque el placer lo podemos aterrizar a lo que puede ser desde una eyaculación, ¿no? Uh-huh. Algo muy concreto, muy físico, que tampoco sería a lo que nos estamos refiriendo, sino tiene que ver con la vida, tiene que ver con este nivel ético del logré satisfacer una necesidad. ¿Okay? Ir al baño, cuando tienes muchas ganas de ir al baño, da placer y eso te hace sentir muy bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí el filósofo que es el maestro del tema del placer es Epicuro, ¿no? El padre del hedonismo. Sí. Y él plantea 3 tipos de placer, que ya hemos comentado aquí y ya los dije mal alguna vez. Y tengo entendido que Raúl es un conocedor del tema. Entonces, me gustaría... De Epicuro. Así. Sí, que entremos como al asunto de explorar esa parte, porque creo que desde ahí es donde yo diría que la felicidad es una habilidad, porque tiene que ver con conocer los tipos de placer, cuál es alimentar y cuál es trabajar y cuál es dejar, ¿no? O sea, es por un lado es un tema de buscar, o sea, una satisfacción, pero también está la parte ascética. Sí, yo ahí, Juan, me gustaría, antes de darle la palabra a Raúl, hay algo que también, o sea, tiene que ver más con el júbilo. Y creo que es más bien cuando dices, es que estoy feliz, para mí tiene que ver con un sentido de plenitud. Uh-huh. Y el sentido de plenitud tiene que ver y va relacionado, o sea, es que hay que dividirlo, porque la felicidad está esta felicidad inmediata. Uh-huh. Cuando tienes la oportunidad de comprar tu primer coche. Claro, ese es un sentimiento de alegría y de excitación increíble, porque estás logrando uno de tus sueños como hombre, que es el adquirir un vehículo de transporte que te va a dar de acuerdo a tus valores postmodernos, te va a dar un sentido de estatus, ¿no? Okay. Uh-huh. Entonces, eso genera en ese momento un sentido de alegría, de júbilo, de excitación, pero se vuelve banal, porque pasan 6 meses y sigues emocionado con el coche, pero de repente, si tú no tienes claro lo que quieres, si no tienes claro y bien aterrizado las cosas, que es mucho de lo que dice Epicuro, empieza a convertirse en una carga, porque entonces dices, ya ese coche no lo quiero, ya quiero otra cosa. Entonces, por eso esa frase que te decía de lo necesario y lo suficiente. Ahora, Epicuro, ¿sí?, decía que, o sea, justamente decía que la única forma para alcanzar la felicidad era a través del placer, pero no era el placer, el placer de sexo y de nada más carnal, pues. Carnal, no. Uh-huh. Él lo divide, como bien lo dices tú, en otras cosas, pero justamente decía, es una frase de Epicuro, ¿de cuántos bienes proporciona la sabiduría para la felicidad? De toda una vida. El más importante es la felicidad. Para entender a Epicuro hay que entender que él se separa por completo de donde estaba viviendo y se va a vivir en una isla. Uh-huh. Una isla en la que decide irse con todos sus amigos. Uh-huh. Y entonces los junta a todos los amigos y dice, güey, vámonos, cabrón. Vamos a hacer lo que siempre he querido hacer, una escuela de filosofía, cabrón. Y se va a llamar, porque aparte yo no estoy de acuerdo para nada con el güey que se acaba de matar, que es con Sócrates. No estoy de acuerdo, cabrón. Sí, no, ahí es donde parte esta otra línea de la filosofía muy ligada también a los cínicos, y que termina justamente en los estoicos, ¿no? Pero yo creería que es Epicuro quien hace como ese desprendimiento, que dice, o sea, la filosofía debería buscar por este otro lado, no irse por la cabeza y la razón y estas cosas, sino más bien hacia un dominio del cuerpo y del conocimiento de las necesidades
más puras, humanas, ¿no? Entonces, él clasifica como estos 3 tipos de deseo, ¿no? Que son los... Bueno, Epicuro dice que son 3 deseos. Son el primero, que es natural y necesario. El segundo, que es algo natural pero innecesario. Y los que son ni natural ni necesario, pero ocurren como el resultado de una opinión sin fundamentos o sin un peso. Sí, que en este caso, como quien dice, pues ahí es donde ahorita estamos como muy confundidos. Yo siento por eso que es muy importante Epicuro en este sentido. Cuando hablamos del coche, que dices, Javier, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de placer? De entrada es no natural. O sea, No natural y es innecesario. Bueno, puede ser necesario. Puede ser necesario en el mundo actual, ¿sí? Entonces, Epicuro decía que los naturales necesarios hay que no solo procurarlos, sino gozarlos en el máximo nivel que puedas, ¿no? Buscar la máxima capacidad de gozo, y eso te trae felicidad. Piensen en deseos naturales necesarios. Pues La comida. Comer, por ejemplo, sí, exacto. Respirar, ¿no? Sí. Pues la meditación, ¿no? Se trata de ese tema. El sexo es natural y es necesario, ¿sí? No natural y necesario, tal vez, depende de la época, pues un coche, ¿no? Ok, perfecto. Necesito mi coche. ¿Para qué? Para desplazarme. Está súper bien. Entonces aquí es donde el propósito empieza también, o sea, el júbilo y empieza a mezclarse, porque si realmente es una necesidad, es muy válido que te sientas feliz, y no solamente te va a hacer sentir feliz en el momento que lo compres, te va a dar una tranquilidad real. O sea, ya no te vas a levantar todas las mañanas pensando que tienes que correr al camión y que etcétera, ¿no? Lo que sea que provenga de eso. Ahora, ese deseo se satisface de la misma forma con un Tsuru que con un Ferrari, ¿verdad? Uh-huh. Pero Sí. entonces, ¿en qué momento deja de ser necesario? ¿Ok? Ese mismo ejemplo puede ser uno u otro. O sea, no natural, no necesario, o no natural, necesario. ¿Ok? En el sentido que un coche te sirve, pero no necesitas comprarte un Ferrari para ir a trabajar, ¿verdad? Pero a lo mejor, bueno, estás en un círculo social que todo el mundo tiene carrazos y que si no perteneces. Ahí es donde ya deberías empezar a cuestionar tu vida, porque creo que te está llevando mucho hacia el lado de lo no necesario y no natural, ¿no? ¿O qué tal si ahorita te cuestionan que no tengas un carro eléctrico o uno que sea amigable con el medio ambiente? Como tu catamarán. Claro, así como un catamarán autosustentable, que es... Que yo y Greta, o sea, bueno, somos los principales promotores. Ahí por si quieren, luego les pasamos información de dónde los pueden adquirir. Entonces, bueno, creo que esta como guía, como para explorar, me parece muy interesante, porque Epicuro dice, ok, están estos 3. El primer tipo, natural necesario, hay que buscarlo en exceso y gozarlo en exceso. El segundo, el no necesario, el no natural necesario, hay que vigilarlo, hay que tenerlo Pero ojo, Epicuro decía que en exceso, pero de la forma más simple. Ok. Eso era bien importante. Ahí ya te estás metiendo al estoicismo, que Sí. que está interesante, pero sí. Ajá. O sea, sí, goza la comida, pero gózala de una forma simple. Y eso me recuerda, perdón que me cambie de tema, pero me recuerda a una de las... algo muy simpático en el mundo es que Sam Harris tiene unas meditaciones en la mañana cuando te despiertas o cuando te vas a dormir. Sam Harris es uno de los... Sí, de un los ateo ateos más impresionante. Sí. impresionantes que hay en el mundo, pero está increíble y me lo mandó hoy mi hermano en la mañana para recordatorio de, o sea, todo tiene una todo se acaba, ¿no? Ujú. Y cuántas veces las cosas que se acaban, que a veces no son necesarias, pero que son, se podría decir que son lo que le dan sentido a tu vida, como por ejemplo que tu hija te diga, ya no sabo, en vez de decir ya no sé, cuando todavía están muy chiquitos, en el caso de Raúl me va a entender perfectamente, y tú automáticamente dices, se dice ya no sé, pero te quedas callado y lo disfrutas. Pero va a llegar un momento en el que tú le vas a decir a tu hija, se dice ya no sé, y ese momento va a ser el último momento en que tu hija va a decir ya no sabo. Y entonces su meditación va en eso, va en las últimas cosas, y en que tienes que
aprender de estas últimas cosas de forma muy sencilla. O sea, recordando que todo tiene una finito, o sea, es finito, pues, o sea, se acaba. Sí, y que creo que ahí está la magia de lo que está diciendo, porque al final del día, o sea, dice, el tema radica en la capacidad de apreciación que tengamos, mucho más que en las cosas en sí, ¿no? Así es. Y eso es lo que hay que buscar, y por eso dice, pongan atención a estas cosas. O sea, si se trata de apreciar y de aprender a poner atención al placer y vivir el placer al máximo, pues empieza por lo natural necesario, ¿no? Y cuida mucho de lo no natural necesario y abstente de lo no natural no necesario. O sea, creo que es una guía práctica. Es una guía muy, muy, muy concreta, muy sintética que nos puede llevar a la felicidad. O sea, más allá del tema del júbilo. Sí. Que obvio, el júbilo creo que va más por lo estoico. O sea, que tiene que ver con el propósito de vida y qué haces aquí y por qué estás aquí y cómo vas y cómo, ¿no? ¿Por qué? Y cómo vas a llegar a completar tu destino, ¿no? Y esta sabiduría es de hace 300 años, hace 2300 años. O sea, estamos hablando del año 341 a.C., cuando nació este señor, ¿no? ¿Y sigue vigente? O bueno, yo creo que más bien lo que hemos encontrado es decirlo con otras palabras. Y yo ahorita lo que conectaba con lo que decía Juan es, a lo mejor la felicidad es tú saber cómo mantenerte feliz en situaciones adversas. O sea, y ligándolo con lo que tú decías del ejemplo de Roberto Benigni en La vida es bella, pues a lo mejor para él su felicidad era saber que su hijo no estaba sufriendo en ese momento. Entonces, y su propósito también. Y su propósito, sí. Sí. Entonces, regresando a tu pregunta, Raúl, ¿y cómo la responderías tú? O sea, si la felicidad es pasajera o es bien algo que se va construyendo, ¿cómo podría aterrizar yo esa pregunta para regresártela en este debate? Pues te la regreso con una palabra que a mí me encanta que utilizan los griegos, que se llama la eudaimonia o eudemonia, que se quiere decir satisfacción con la vida misma o con uno mismo. Entonces, si tú estás satisfecho con tu vida, con lo que y con lo que tienes hoy, tú eres feliz. Entonces, o sea, si tú al final haces como Marco Aurelio aquí en su soliloquio, su examen de conciencia, dice, a ver, ok, en mi día evité estos vicios, logré crecer en esto, aprendí esto, ok, estoy satisfecho con mi vida, estoy en eudaimonia. Así que júbilo yo lo ligaría con satisfacción, con la vida misma o con uno mismo. Ahora, ese trabajo de satisfacción y de eudaimonia tiene que ser una habilidad. Yo sí estoy de acuerdo en que la felicidad es una decisión, porque tú tienes que decidir con qué eres feliz. Porque si no decides, o sea, si tú no decides con qué eres feliz, o sea, con qué estás satisfecho, con qué o qué, o sea, estoy de acuerdo, o sea, en un campo de concentración es casi imposible ser feliz, ¿no? Pues probablemente lo que te haga feliz es que te tocó el pan menos echado a perder. Y entonces en ese momento eres feliz, pero... O lo que traigas en tu interior, ¿no? Como Exacto. dice Raúl, o sea, el sueño de a lo mejor reencontrarte, la esperanza juega un papel importante, muchas de estas cosas. Pero yo quisiera, a ver, para entrar así en el debate, yo estoy como entrando en un debate justamente con un autor al que estoy leyendo por otras razones, no por filosofía, pero me ha puesto a pensar mucho, que es Grant Cardone. No. Ah, estás leyendo a Grant Cardone. Sí. Bueno, él es no necesario. No, bueno, déjame te platico cómo llegué a él y cómo ha ido transformándose. No, bueno, no sé si me lo recomiendo. Bueno, yo fui a Gandhi, le dije a Javier, a ver, tengo estos libros que me laten, ¿no? Y le mandé uno de esos y me dice, a ver, cómprate ese, ¿no? Que se dice, ¿vendes o vendes? Con la intención de elevar las ventas en el trabajo, ¿no? Ese es el objetivo al yo aproximarme al libro. Pero también me dice, busca el de 10X, ¿no? Que es 10 times. O sea, ok. No estaba, total, lo encontré en Audible, que lo había estado escuchando Javier, y lo empecé a escuchar recientemente. Entonces, primero te platico. Empecé a leer el de Vendes o Vendes, sin saber quién es Grant Cardone. A mí de entrada el nombre me sonaba así como un señor de los 50s, o sea, como sí, un italiano neoyorquino en Bronx que la rompió vendiendo alcohol. Sí. Entonces yo me imaginé a un viejo sabio, ¿no?
Entonces empiezo a leer lo que dice y realmente me encantó, me gustó mucho porque empieza a hablar como de la felicidad como una habilidad, justamente. Dice, o sea, es que la felicidad depende de que te salgas con la tuya, de que logres tus objetivos. Y no hay mejor herramienta para eso que vender. O sea, las ventas son la habilidad más importante porque con eso vas a conseguir lo que sea. Y todo el tiempo tienes que venderle a otros y venderte a ti mismo ideas, ¿no? Esto me pareció fascinante, o sea, digno de un filósofo griego, cabrón. Y dije, pues sí, por supuesto, o sea, es un gran punto, o sea. Pero peligroso, ¿eh? Es peligroso, es ¿no? muy peligroso. Y él mismo dice, o sea, tú te tienes que convencer a ti mismo irracionalmente de que lo que tienes es lo mejor del mundo, ¿no? Para poder vender. Y para venderte a ti mismo la idea de tu propia felicidad. Esto es interesantísimo. O sea, como, ¿por qué observarías los detalles negativos que hay en tu vida, en tu mujer, en tus hijos, en todas estas cosas, cuando puedes enfocarte en lo positivo y si eres lo suficientemente insistente, te vas a convencer? Y cuando te convenzas, vas a estar seguro de que tienes la mejor vida. Y entonces vas a empezar a venderte. Y de esa forma vas a conseguir todo lo que tú te propongas. Esta idea me pareció de mucho valor. Extraordinaria. De mucho, mucho valor. Por otro lado, empiezo a escuchar este otro libro que habla de que todos tus objetivos que tengas los tienes que multiplicar por 10 para que se cumplan. Es decir, si tú quieres ser el mejor vendedor de la cuadra, tienes que pensar a la 10ª potencia. No, entonces te tienes que ir a ser el mejor vendedor del mundo. O sea, ese debe ser tu objetivo para que por lo menos llegues al mejor de la cuadra, ¿no? Pero ahí en ese libro ya no me gusta porque empieza a caer en este discurso muy postmoderno de lo que es la felicidad. Es olvídate de todo, vacíate de cualquier tema de paz interior y lo importante no es el camino, sino dice, todo eso es basura. O sea, quítate esas ideas. Tú lo que tienes es que comerte al mundo, ya sabes, y dije, no, aquí es donde yo pongo la línea. Ese libro a mí ya no me interesa. Me quedo con el otro, me quedo con el tema de vendes o vendes, que me parece muy interesante. Pero justo me pareció interesantísimo cómo ahí está como este debate, ¿no? O sea, entre que una cosa suena muy, muy lógica y muy, o sea, me parece muy bien, ¿no? Que tú te convenzas a ti mismo de que tienes, o sea, de que te enfoques en lo bueno que tienes y que eso te ayude a obtener tus objetivos. Pero por otro lado, esta idea como del mesianismo como estrategia para salirte con la tuya, pase lo que pase, y te olvides de vivir, y te olvides de estar presente, y te olvides de tu paz interior, y te olvides de que hay más cosas en la vida que conseguir, que salirte con la tuya, justamente. Ese es el peligro, ¿no? Eso es, yo siento, donde ok, quizás te vuelvas muy hábil para eso y tal vez consigas muchos Ferraris y muchas mansiones. Y tu jet, que siempre se presenta con su jet. Pero esa persona no es una persona feliz, en mi punto de vista. No sé qué piensan. Yo nada más para poner en contexto, o sea, Grant Cardone ¿sí era un filósofo o es un vendedor? ¿O es un vendedor de estilo Lobo de Wall Street. Él nace, nada que ver te con lo que yo imaginaba. Te platico la historia. Nace de... Grant Cardone básicamente viene casi saliendo con sus primeros libros después de todo lo que viene Lobo de Wall Street. O sea, cuando se empieza este mundo a decir quién puede vender más, él empieza con unos libritos que era el de Véndeles o Vendes, agarrando una línea muy clara de otros grandes vendedores y basado en Napoleón Hill, que o sea, él está basado en Napoleón Hill, y de ahí lo va deconstruyendo a un mundo de, o sea, uno de sus shows es presentar a Mike Tyson y presentar a La Roca y decir, esos son mis amigos, puedes llegar aquí y hacer eso como yo. O sea, así son sus shows. Y es un cuate que a mí me gusta leer con sus debidas dimensiones, porque te aterriza en lo que está pasando allá afuera, pero también te recuerda dónde están tus límites. Y a mí me gusta leer.
Sí, y es un exponente como de este... no sé sabe cómo llamarlo, pero lleva muy al extremo el tema de Alto rendimiento puro, ¿eh? alto rendimiento, Ok, sí. ya. Y creo que ahí está el meollo de la discusión de lo que representa la felicidad hoy en día, porque estamos en medio de un sistema que es el capitalismo. Sí. Y entonces, estas personas, en mi opinión, toman el capitalismo por la vida. O sea, yo no tengo nada en contra del capitalismo, varias veces lo he dicho aquí. Me parece el mejor sistema que hayamos encontrado. Pero confundir la vida con las reglas del capitalismo es lo que es sumamente peligroso. Y que eso es lo que de alguna forma también se ha traducido como el ideal de felicidad o la aspiración, ¿no? Sí, pues es lo que vemos hoy en día. Hoy estaba leyendo de esta enfermedad que tenemos en las redes sociales, de estar viendo constantemente la vida de los demás y pensando que la vida de los demás es mejor, o que porque la persona ya viajó ahorita o ya se pudo adquirir un carro o otra cosa, eso te va a hacer más feliz. Y creo que sí, siempre ha sido como uno de los trampas que hay para alcanzar la felicidad, porque el 95% de las personas no va a poder en realidad alcanzar esos sueños de obtener su jet o unas grandes fortunas como lo pueden formar. Pero se me hace que yo estoy de acuerdo en que el capitalismo no es el sistema menos malo que tenemos y yo creo que la filosofía o enseñar a las personas, decir, mira, tú confórmate con lo que puedes tener o con lo que tienes actualmente y con eso aprende a ser feliz, sería como a lo mejor la guía o la dosis para combatir este deseo de véndete o a lo máximo o alcanza el mayor objetivo. No sé. Pero perdón, Sí. Javier, ahorita pero ves el contraste, porque el tema del pedo es el capitalismo también, porque está Grant Cardone diciendo, no te conformes, no te quedes ahí. Eso es lo que el sistema quiere que tú creas, para que te quedes ahí y existan otros que son los ricos. Y es todo el tiempo esta lucha de las castas, ¿no? Perdón. Eso, Juan. O sea, este tema de las castas. O sea, a ver, la otra vez escuchaba yo a Carlos Muñoz, que es uno de los gurús de las finanzas aquí en México. Más que de ¿no? las castas, de las clases. O Eso, sea, cambiamos el sistema de castas por el sistema de clases. Por eso, pero Sí. es Gran Cardone es el típico, igual que Carlos Muñoz, que ataca por completo a los godines. Ujú. Pero los destruye. Y dice, es que deja de ser godín y tú puedes lograr y ser un gran empresario. A ver, no, o sea, no es posible. No todo mundo puede ser empresario, porque no se puede. O sea, sin esos godines que a veces desprecian ustedes, pues no serían lo que están haciendo ahorita. O sea, es esta incongruencia que a mí me pone de muy mal humor, porque justamente lo que dice Raúl, o sea, a veces nos tenemos que, o sea, no significa como en India que tienes que estar satisfecho porque me tocó vivir al lado de una vaca con moscas y me estoy muriendo de hambre, porque cuando vas a India es impresionante y te das cuenta del sufrimiento que tiene la gente, pero lo ve y lo recibe con... No es estoicismo, es como una resignación. Es resignación, punto. Me tocó vivir en esta vida así y estoy jodido así porque me porté mal en otra vida. O sea, punto. Tampoco se trata de eso, porque tú puedes controlar eso. O sea, tú puedes, o sea, en un mundo como el actual, puedes controlar dónde estás. O sea, puedes controlar, claro, no vas a ser Carlos Slim, no. Pero no tienes que ser Carlos Slim. O sea, tampoco el mundo te va a aguantar que todo el mundo sea Carlos Slim. Imagínate nada más. O sea, imagínate. Claro, y creo que ahí está la distinción del alto rendimiento, ¿no? O sea, si lo llevas a... o sea, digo, son como atletas de alto rendimiento y sacrifican su felicidad por una felicidad que ellos consideran mayor, quizás, que es el éxito, ¿no? Es que su felicidad es el éxito. Sí. Entonces, no sé, para los estoicos, su felicidad es controlar lo que pueden controlar. O la sea, paz interior, la ¿no? disciplina, ¿qué es eso? La paz interior.
Sí. Entonces eso, o sea, para un budista, Raúl, antes de entrar al tema, decía que a él le gustaría hablar del tema de Buda, ¿no? Y de cómo este tema de la infelicidad, o sea, me parece interesantísimo. ¿Cómo, o sea, todo mundo tiene derecho a ser feliz? Sí, todo mundo tiene derecho a ser feliz porque pues tú lo decides, no está dictado por nadie. No sé. Que en el caso del budismo, pues es completamente lo opuesto, que tiene que ver con desprenderse del deseo. O sea, no es la definición de Epicuro, no es mucho menos la de Grant Cardone. Es todo lo opuesto, y también es una búsqueda de la felicidad, ¿no? O sea, sí es un tema complicado. Y por ejemplo, o sea, y aquí es lo curioso del enneagrama, ¿no? Trayéndolo así como de la nada. Pues sí, como que los eneatipos buscan la felicidad en distintas cosas, ¿no? O sea, el eneatipo 5 la busca en el conocimiento. El 2 en ayudar, como yo. El 2 en la ayuda. El 9. El 9 en el desapego, justo el budista es el 9. El 8 en el conquistador. En llegar, imponerse y establecer la justicia, ¿no? O sea, pero bueno, hay que distinguir entre propósitos y lo que puede ser la felicidad. Y al final, pues creo que estamos llegando, no sé, a la conclusión de que no hay, o sea, digo, no hay ninguna definición, pero ¿podríamos generar un acuerdo o no podemos? Pues yo antes de generar un acuerdo, me gustaría como que preguntarle a Raúl esto, o sea, ¿todo mundo tiene el derecho a ser feliz o tiene que haber infelices en este mundo para que haya un equilibrio? O sea, ¿es el yin y el yang o es no sé, ¿qué opinas tú de eso? Bueno, nada más antes, aclarando lo de Buda, y bueno, para dar el contexto, por si aquí el auditorio no lo sabe, cuando Buda era niño, vivía dentro de un palacio y su padre se encargó, dijo, yo no quiero que mi hijo sea infeliz, yo no quiero que vea nada de sufrimiento, entonces lo voy a aislar completamente de cualquier dolor o de cualquier mala experiencia de su vida. Y lo que esto lo llevó es a que más tarde este niño, cuando crece, sale de ese palacio y comienza a ver pues la realidad, comienza a ver la miseria, todo lo que hay alrededor, y es cuando él encuentra la iluminación, si no más o menos me equivoco, entonces para... Sí, y un tiempo después se tuvo que escapar, ¿no? Como que dijo, esto no puede ser tanta felicidad o vivir tan aislado, que a veces yo creo que es lo que pasa. Y ahora sí, Javier, ya respondiendo a si todo el mundo tiene derecho a ser feliz, yo te diría que sí. No es, yo creo que es como la lucha con la que se tiene en que la gente decide ser infeliz. Yo sí estoy convencido en eso, no es... Ellos mismos se sabotean o si no lo ven directamente pensando en algo en el subconsciente, los hace que se saboteen para ser infelices o que teniendo todo no alcancen la plenitud. Y no sé por qué ahorita se me viene a la mente empezar en Barack Obama, a lo mejor porque leí estas reflexiones que él tenía de su mandato, y decía que él, a pesar de tener las decisiones más difíciles en su vida o en un día complicado, como eran a veces los temas de la guerra, su compromiso era que él a las 6:30 tenía que estar cenando con su familia. Y él basa esto como su fundamento para decir, pase lo que pase, yo voy a estar aquí, voy a poder hablar con mi esposa, voy a poder pasar el tiempo con mis hijas. Y creo que ahora sí lo pongo a cuestión, que creo que él sí es una persona que me atrevo a decir que es y sigue siendo feliz. Y Barack Obama pudo y yo no puedo. Está cañón. Y algo muy simpático, una anécdota muy interesante de Barack Obama con Hillary Clinton, que es muy interesante, que la cuenta, de hecho, Hillary Clinton en su biografía, es que va a preguntarle a Obama, ella acostumbrada, siendo una mujer sumamente perfeccionista, va y entonces Obama la cita y le dice, usted es la secretaria del Estado, entonces necesito que me ayude con esto, y Obama se empieza a explayar. Y entonces Hillary Clinton le dice,
Mr. President, usted me citó por 15 minutos. Ya terminó porque ya se le acabaron su tiempo. Me retiro. Se quedó frío Obama. Frío. Entonces entendió que estaba trabajando con un uno y de ahí en adelante las cosas funcionaron muy bien porque Obama es completamente extrovertido y todo lo que tú quieras y no tiene agenda y esto, el otro, pero sí tenía agenda con lo más importante. Y eso es a lo que quiero llegar, de acuerdo. O sea, el acuerdo que quiero llegar en la balsa es eso. O sea, a que examinemos, que bien lo decía Epicuro, examinemos nuestra vida y qué es lo que nos hace feliz. Porque para esta plática yo escuchaba un TED Talk de una monje budista y decía, la pregunta más fácil para saber si eres feliz es pregúntate hoy, en la noche, ¿tuviste un día feliz? Si la respuesta es sí, ¿por qué fue un día feliz? Si la respuesta del por qué fue un día feliz te satisface, entonces síguelo alimentando. Y entonces es este como ejercicio budista que decía la monje, que me pareció sumamente interesante, porque al final de cuentas es una decisión. Sí, y más que habilidad, yo cambiaría incluso ya la palabra que yo en ese momento te dije, que te la dije muy a bote pronto. No es una habilidad, es algo que se cultiva. Es algo que hay que cuidar. Algo que, o sea, y cuando hablamos de cultivar, pues nos vamos a las plantas, ¿no? O sea, es algo que hay que ser pacientes con ello para que crezca. Hay que permitirle que reciba la luz que necesita, hay que darle el agua que necesita, hay que cuidar las plagas, hay que cuidar un montón de cosas para poder tener un buen árbol frutal que dé buenos frutos, ¿no? Entonces, es algo así. Sin embargo, ¿qué es esa agua? ¿Qué es esa luz? ¿Qué es esa plaga? Eso es lo que va a depender mucho ya de cada persona, creo. ¿Lo que puedes controlar? Pues sí, depende de la metáfora que queramos tomar, ¿no? Pero las plagas, por ejemplo, pues son lo que viene de afuera. Y hay muchas y pues se combaten de distintas formas, ¿no? También, ahí es donde, pues sí, la habilidad. Necesitas, de alguna forma, yo creo que sí, hay... A ver, ¿habrá acuerdo o habrá discusión? ¿Es una habilidad, es una decisión? ¿Qué opinan de la felicidad? ¿Qué se llevan de esta mesa de discusión, de balsa que de repente tuvo sus mareos, pero ¿qué se llevan? Yo, antes de decir si me cierro, a mí lo que, observando a muchas personas, creo que hay dos factores muy importantes que los impiden ser felices. Y uno de ellos es el miedo a la muerte, que es el apego a que van a morir y que va a ser doloroso. Y otro lado es la solemnidad con la que quieren abordar todo. O sea, de repente no aceptan el lado absurdo de la vida o decir, a ver, esto no todo tiene que ser tan serio, y sobre todo es algo aquí muy de los mexicanos que tenemos nosotros, que es algo que a mí me gusta siempre combatir, que para eso es el humor. Y por eso yo creo que desde que yo aprendí a aceptar que voy a morir y que estoy preparado y listo para que el día que pueda llegar el día que sea, desde ahí también ya aprendes a valorar y a ser un poco más feliz. Y pues sí, como dice Juan, es un ejercicio de diario, porque la vida te va a poner drama todos los días, en todo momento, y ya son como pequeñas pruebas y batallas que tú vas a saber cuáles superas y cuáles no. Ahí están las plagas, ¿no? Ahí están las plagas, ahí tenemos esto, y bueno, quien le fue mejor en esta plaga, pues sin duda han sido los que estaban más preparados, o bueno, los que han visto esto como más positivo. Y no olvidemos que Isaac Newton y Boccaccio, ellos aprovecharon las plagas para escribir ahí nada más sus libros. Entonces, para que tomamos eso de referencia. Pues yo la verdad es que justamente lo que acaba de decir Raúl en el tema del miedo a la muerte, Epicuro lo aterriza en una cosa que se llama los tetraformos. Y decía, es como los 4 puntos principales para poder ser feliz. Y decía que era, no le temas a los dioses. Los problemas naturales son por la naturaleza.
O sea, tienen un significado y no tiene que ver porque Dios te castiga o por cuestiones así, ¿no? El segundo tema era, no le temas a la muerte. Y es algo que acabas de decir, Raúl, y creo que es algo a lo que tendríamos que estarnos preparando, ¿no? Y si no preparando, aceptándolo y resignándonos. Y justamente como decía Sam Harris, las cosas se acaban y va a ser probablemente la última vez que te tomes una copa de mezcal o que navegues o que veas las estrellas. Disfrútalo y disfrútalo con el no necesario, pero con el necesario natural, ¿no? Lo placentero es fácil de conseguir y sí es cierto, está en las cosas sencillas, está en comer una buena aceituna, en tener una charla con ustedes, en disfrutar las cosas, en abrazar a tus hijos. Y finalmente decía él que lo doloroso es fácil de superar. Decía, y esto es algo que nos cuesta un chorro de trabajo, porque todo dolor es pasajero, pero nos da mucho miedo. Entonces, yo sí creo que estoy en una batalla continua todo el tiempo en el tema de la felicidad, en el tema de las cosas, teniendo la vida más extraordinaria, como dice el gran Cardone, porque la tengo. Sinceramente, tengo una vida extraordinaria por lo que se me da y lo que tenemos y las cosas que hay hoy en día. Tenemos, o sea, en una pandemia con salud, ni siquiera me he enfermado y tocamos madera, como dirían los filósofos más antiguos. Pues estamos aquí, o sea, mucha gente se ha muerto y entonces tenemos una vida extraordinaria, pero también tenemos una mente increíble. O sea, y cualquier temita que me pongas en cuestión de, no sé, de conseguir a veces el flujo que necesita la empresa o el que necesita la familia, me pone muy preocupado y entonces empieza a acabar la felicidad, ¿no? Entonces, o más que la felicidad, se empieza a terminar la alegría y el júbilo, porque empieza a caer pero alguna situación. Eso es tu naturaleza de hombre, creo, llegar a ese punto. Y justo es lo que dice Sabater. O sea, pues depende del resultado, si es felicidad o es tristeza. O sea, sí, esa es una necesidad. Tú necesitas satisfacer esas necesidades de tu familia y de tu empresa. Si las cumples, va a haber placer. Si no, va a haber frustración. Y eso es tristeza. Sí. Alegría. Sí. Que es que bueno, habría que pensar también en el opuesto a la felicidad, ¿no? Que yo creo que es un tema que no tocamos, pero me parece importante. Si estamos buscando una definición de lo que es la felicidad, podríamos también buscar en su opuesto. Uh-huh. Si decimos tristeza, entonces la felicidad es un sentimiento, ¿sí? Que se equilibra junto con el otro. Pero si decimos a lo mejor apatía, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Es como de desconexión o así. Yo, para llegar a mi conclusión, que está lejos de ser la última, yo creo que yo voy a priorizar el júbilo sobre la felicidad, en el sentido de que es más importante. Sí, lo creo más importante. Creo que es más importante saber por qué estamos vivos y por qué luchamos, aunque eso implique dolor, aunque eso implique sacrificio, aunque eso implique lo que sea, que la satisfacción de los deseos, ¿no? Que para mí eso en este momento es la felicidad. Ahora, si puedes lograr ambas cosas, que creo que es algo increíble que nos permite esta época, y por eso quizás un tema tan recurrente y debatido y tan confuso, es porque actualmente podemos aspirar a ambas cosas. Pues vas por las dos, ¿no? Y en ese sentido diría una frase que siempre desde chico me ha llamado la atención, que es: atáscate que hay lodo. Profundísima. Eso quiere decir que le entres o sea, gózala. Claro. Gózala. Y no es fácil, ¿eh? Es muy difícil. Y sobre todo cuando tu vida empieza a no ser solo tuya, ¿no? Y ustedes que son padres de familia, me imagino que tienen mucho más claro esto que yo.
porque no, cuando empiezas a compartir tu vida no es tan fácil atascarse. Y hay que buscar atascarse. Creo que es importante. Yo me quedo con una, perdón por interrumpirte al final, pero me quedo con una ilustración de Raúl en su libro que me parece que es como muchas veces es paradoja de la felicidad. Imagínense una pizza o un lugar italiano donde venden comida italiana y entonces el amigo le pregunta al otro amigo y le dice, ¿qué vas a pedir esta noche? Y el otro dice, fettuccine al ajo. Y en eso contesta el amigo, eso es lo que pides todos los días, ¿no te aburres? Y contesta el amigo, probar algo que no me guste me parece un mayor riesgo. No sé ustedes, pero el gordito que pidió su fettuccine con ajo es feliz con su fettuccine con ajo. Y como dice Mark Twain, no hay tiempo, es muy breve la vida para discusiones, disculpas, ardor de estómago, llamadas para rendir cuentas. Solo hay tiempo para amar y solo hay un instante para así decirlo. Entonces, la verdad es que hay que amarnos, cabrón. Y se escucha muy bonito, pero es difícil. No, bueno, y amar es ir tras el deseo. Ir tras el deseo y ir tras el propósito. Ambas cosas yo creo que son lo que dan la felicidad. Reposen más, yo es lo que les recomiendo mucho. Creo que a veces, como veíamos con este filósofo, como dicen, con Cardone, que lo que te impulsa es a hacer más, no. Hay también la filosofía que dice que puedes trabajar desde tu cama. Hay grandes escritores, grandes presidentes, inclusive primer ministro. Winston Churchill trabajaba desde su cama, ahí dictaba todas sus instrucciones. Y para eso les recomiendo a Tom Hodgkinson, que ya no tuvimos tiempo de hablar. Se llama, el libro es Elogio a la pereza, pero debería ser Elogio a la calma o Elogio a una vida más tranquila. O en inglés se llama The Idler, así. Reposen más. Muy bien. Lo necesitamos. Raúl, gracias por traer tu kayak y tu autosustentabilidad a Tu chinampa la con balsa, vela. porque lo que no pueden ver ustedes es que tiene un chorro de plantitas por todos lados. Entre los paneles solares, ahí está. Muy bien, pues vamos a echar nuestra ancla y Raúl, un placer tenerte a bordo. Esperamos verte pronto. Claro, no, el placer es todo mío y muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias por escuchar nuestro programa. Te invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros en redes sociales. Tu opinión es muy importante para nosotros. Queremos saber lo que piensas sobre los temas que tocamos y sobre cómo podemos mejorar. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. O en nuestro sitio web, naufragospodcast.com. Buen viaje. Nos vemos en el siguiente puerto. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Con mi balsa